Hoy nos vamos a meter con uno de los pesos pesados del pensamiento del siglo XX, Sigmund Freud. Uf, nada menos. Y específicamente con una de sus ideas más polémicas, yo diría, su teoría sobre cómo se desarrolla la psicología de una mujer. Un tema que sigue generando debate, sin duda. Para guiarnos en esto tenemos un ensayo clave que se llama La negación de la vagina. Un título que ya te dice todo, no se anda con rodeos. Para nada. Y va directo a cuestionar los cimientos del psicoanálisis. Así que la misión de hoy es, primero, desempacar la teoría original de Freud, entender su lógica. Entender qué decía él exactamente. Y después la vamos a contrastar con esta otra mirada que dice, un momento, Freud pasó por alto algo gigantesco. Algo fundamental. Que la sexualidad femenina pues tiene su propio punto de partida, desde la infancia. Y es que es imposible exagerar la influencia que tuvieron estas ideas, ¿no? Para nada. Se formularon hace casi un siglo, pero es que moldearon la psicología, la cultura, el cine. Todo. La forma en que generaciones enteras entendieron qué significaba ser mujer. Así que no es solo historia. No es una pieza de museo. Para nada. Estamos viendo el ADN de muchas ideas que todavía andan por ahí. Y como dices, el ensayo no solo critica. No. Propone un modelo completamente alternativo. Y en su momento fue una bomba. De acuerdo. Entonces, empecemos por el principio, para entender contra qué se está revelando este ensayo. ¿Cuál es el punto de partida de Freud? ¿Cómo arma él este rompecabezas? Bueno, la idea de Freud parte de un concepto que él llama la fase fálica. La fase fálica. Su teoría es que en la primera infancia, el desarrollo de niños y niñas es prácticamente idéntico. Ok. Empiezan igual. Sí, ambos descubren su cuerpo, sus instintos se centran en las zonas erógenas. Pero, y aquí está la clave de todo. A ver. Freud parte de la base de que solo hay un órgano genital que importa. Uno que tiene la primacía psicológica. El pene. El pene. En esta etapa, la vagina sencillamente no existe en el mapa mental. Es un territorio, digamos, ignorado. O sea que el modelo por defecto es el masculino. La niña es, en esencia, un niño pequeño. Al que le falta algo. Al que le falta algo. Todo se mide con esa vara. Exactamente. Y esa percepción es la que detona lo que Freud considera el conflicto central, el gran drama de la feminidad. ¿Y cuál es ese punto de quiebre? Es cuando la niña se da cuenta de su diferencia anatómica, cuando constata que no tiene pene. Ok. Según Freud, esto no es una simple observación, es un trauma. Genera un profundo sentimiento de inadecuación, de ser inferior. Y de ahí nace la famosísima envidia del pene. La envidia del pene. Y esta envidia no es algo pasajero, ¿no? Es el motor que cambia todo. Es el motor de un giro dramático. Para Freud, es una reconfiguración total de la identidad de la niña. ¿Cómo es eso? La madre, que hasta ese momento era la fuente de todo amor y seguridad, pasa a ser vista como la culpable. La culpable de su defecto. De su defecto, sí. La responsable de haberla traído al mundo incompleta. Es un resentimiento que rompe ese primer vínculo. ¡Qué fuerte! Y en ese vacío, la niña dirige toda su energía afectiva, su líbido, hacia el padre. Claro, el padre se convierte en la figura que tiene lo que ella desea. Justo. Él tiene el pene, el símbolo del poder, de la completitud que a ella le falta. Y ahí ocurre una sustitución, me imagino. Una sustitución psicológica muy particular, sí. Como no puede tener un pene, el deseo se transforma. ¿En qué? El nuevo objetivo que da sentido a su desarrollo es tener un hijo del padre. ¡Wow! Ese hijo se convierte en el sustituto simbólico del pene anhelado. Y todo este complejo, este triángulo emocional, según Freud, define el resto de su vida. Un momento. Entonces, la crítica del ensayo no es solo a la teoría en sí. No, para nada. Sino a los cimientos. A cómo llegó a esa conclusión. Es como decir que todo este edificio se basa en arena. Es una acusación muy seria, directa a su método. A ver. Es que el autor del ensayo pone el dedo en la llaga y pregunta, ¿de dónde sacó Freud estas conclusiones tan categóricas? ¿Y la respuesta? Pues casi exclusivamente del diván. De sus pacientes. De sus pacientes. Adultos neuróticos que recordaban o reconstruían su infancia en terapia. Ah, claro. Y el argumento del ensayo es demoledor. No se puede construir una teoría universal sobre el desarrollo infantil
normal, basándose únicamente en el testimonio de adultos en análisis. Exacto. Para eso harían falta estudios, observaciones de campo con cientos de niñas sanas. Algo que nunca se hizo. Algo que nunca se hizo. Es increíble pensar en eso, que una idea que definió a generaciones se basara en una muestra tan específica y pues potencialmente tan sesgada. Totalmente. Dice mucho sobre el poder de una buena narrativa, ¿no? Más allá de la evidencia. Sí, sí. Y a partir de esa grieta metodológica, el ensayo introduce la idea que lo cambia todo. La idea central. Cuestiona la premisa de la que partimos. ¿Y si la vagina no es ignorada? ¿Y si en realidad tiene una vida propia, una sensibilidad y una importancia crucial desde el primer día? Claro, si esa idea es cierta. Si es cierta, entonces todo el edificio que Freud construyó sobre la envidia del pene como la fuerza motriz principal, bueno, empieza a tambalearse peligrosamente. Vale, si se va a hacer una afirmación tan audaz, se necesitan pruebas. ¿Qué argumentos, qué evidencias pone el ensayo sobre la mesa para defender que existe una sexualidad vaginal desde el principio? El ensayo recopila varias líneas de argumentación. Y lo fascinante es que la primera no viene de la psicología. ¿Ah, no? Viene de la medicina de primera línea de la época. ¿En serio? Sí. El autor rescata a ginecólogos de los años 20 como Josin Müller o Wilhelm Lippmann, que básicamente decían desde sus consultorios, un momento, lo que Freud describe no coincide con lo que yo veo en mi práctica. O sea, la realidad clínica contra la teoría. Exacto. Decían, vemos niñas con irritaciones, secreciones, comportamientos como meterse los dedos que apuntan claramente a una actividad y una sensibilidad vaginal que la teoría psicoanalítica ignora por completo. Es un contrapunto brutal. La teoría dice esto no existe y los médicos dicen lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Tal cual. Pero más allá de la observación externa hay evidencia de la experiencia interna de esas sensaciones. Sí, y ese es el segundo pilar. El texto describe casos de pacientes en análisis que, de repente, experimentan sensaciones vaginales muy vívidas. Espontáneas. ¿Cómo que espontáneas? A veces el detonante no es directamente sexual. Podía ser escuchar una pieza de música o podía surgir en lo que se conoce como transferencia. ¿Puedes explicar brevemente qué es la transferencia en este contexto? Es un término muy específico. Claro, la transferencia es ese fenómeno muy intenso que ocurre en la terapia, cuando el paciente empieza a proyectar en el analista sentimientos muy profundos. ¿Como de amor o rabia? Amor, rabia, dependencia, sentimientos que originalmente sentía hacia figuras clave de su infancia, como sus padres. Ok, ¿como si el pasado se reviviera en el presente? Justo eso. Y el ensayo dice que en medio de esa tormenta emocional, de repente surgía una sensación física en la vagina. ¡Wow! Conectando el presente del diván con el pasado más reprimido. Eran como ecos de una sensibilidad que siempre estuvo ahí. Pero a ver, para ser justos con Freud, ¿no podría él argumentar que la falta de un recuerdo consciente de esa sexualidad en la mayoría de sus pacientes es la prueba de que no era algo central? Es la objeción lógica, sí. Si fuera tan importante, ¿no dejaría una huella más clara? Claro, y el autor del ensayo se adelanta a ella con un contraargumento muy potente. Dice que la ausencia de recuerdo no prueba la ausencia de la experiencia. Sino todo lo contrario. Al contrario, prueba la inmensa fuerza de la represión. La idea es que esas sensaciones vaginales tempranas y las fantasías que las acompañan son tan conflictivas, generan tanta ansiedad, que la psique de la niña las entierra en lo más profundo del inconsciente. O sea que el hecho de no recordarlas es, paradójicamente, la mejor señal de su importancia. Exacto. Fueron tan potentes que tuvieron que ser negadas. Entendido. Entonces, si el motor del desarrollo no es la envidia del pene, todo el sistema necesita un nuevo motor. Si la niña no está reaccionando a una falta, ¿qué es lo que impulsa su psicología y sobre todo sus ansiedades? Pues el ensayo propone un conjunto de ansiedades que son, digamos, inherentes a la experiencia femenina. Que nacen de su propio cuerpo. Que nacen de su propio cuerpo y no de la comparación con el masculino. La primera, y quizá la más impactante, es la que llama ansiedad de penetración.
Ansiedad de penetración. La idea es que las niñas, mucho antes de saber nada sobre la sexualidad adulta, tienen fantasías y miedos instintivos basados en sensaciones orgánicas de su propia vagina, relacionados con la idea de ser penetradas. ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿En qué se basa el autor para afirmar algo así? El texto da un ejemplo potentísimo. Un tipo de sueño recurrente que aparecía en algunas pacientes. A ver. El sueño de estar en un puente que se rompe sobre un abismo. Ok. La persona empieza a cruzar, pero a mitad de camino el puente cede y siente el pánico absoluto de caer al vacío. Es una imagen potentísima, ¿no crees? Uf, sí, muy visceral. El autor interpreta este sueño no como algo casual, sino como un arquetipo, un símbolo universal de ese miedo primordial a la vulnerabilidad física. A la penetración. A la ansiedad que la teoría freudiana no tenía cómo explicar. Es una imagen muy clara, pero el ensayo no se detiene ahí, ¿verdad? No, para nada. Menciona otra fuente de ansiedad que se deriva de la observación de la realidad biológica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, presenciar o intuir el parto de la madre, o un aborto. Esas experiencias pueden generar un miedo tremendo que conecta directamente el coito con el dolor, la sangre. Con una vulnerabilidad corporal extrema. Exacto. Y finalmente, describe una tercera fuente de ansiedad, que considera quizá la más fundamental de todas. ¿Cuál es? La ansiedad por lo desconocido. ¿A qué se refiere con eso? A una diferencia básica. El niño puede ver, tocar y verificar su órgano genital constantemente. Tiene una certeza visual. Claro. La niña, en cambio, tiene un órgano sexual que es interno, invisible. No puede comprobar fácilmente su integridad. No puede comprobar que todo está bien. Exacto. Y esa falta de certeza visual sobre una parte tan central de su cuerpo es, según esta perspectiva, una fuente de ansiedad constante y profunda. Genera una vulnerabilidad psicológica única. Esa es una idea poderosa. La diferencia entre algo que puedes ver y confirmar por ti mismo y algo que es interno, misterioso. Genera una relación completamente distinta con tu propio cuerpo. Y desde el más temprano inicio. Desde el principio. Entonces el cambio de paradigma que propone el ensayo es gigantesco. Enorme. Estamos pasando de una idea donde la vagina es ignorada, porque supuestamente no importa, a una donde es activamente negada. O reprimida. Reprimida, precisamente porque sí importa, y mucho. Y genera sus propios conflictos. Esa es la tesis central. El corazón de todo el argumento. El título, La negación de la vagina, hay que tomarlo de forma literal. Claro. Lo que Freud interpretaba como una ignorancia pasiva, una ausencia, este autor lo replantea como una negación activa. Un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. La teoría es que si el desarrollo de la niña es favorable, logra superar estas ansiedades primarias y aceptar su feminidad. Ok. Pero si el desarrollo se tuerce, si las ansiedades son abrumadoras, se aferra a la ficción de que su vagina no existe. La reprime, porque enfrentarse a ella es demasiado amenazante. Es un giro de 180 grados. Lo que Freud veía como el punto de partida, la ausencia, este autor lo ve como el resultado de un conflicto. De la negación, exactamente. Increíble. La conclusión del ensayo es que la existencia de estas sensaciones vaginales tempranas y las ansiedades que las rodean son la verdadera clave. Por eso, el autor afirma que si se acepta esta hipótesis, el impacto sería trascendental. Enorme. Cambiaría las reglas del juego por completo para la concepción de la psicología de la mujer. La teoría de Freud se desmorona. Se desmorona como explicación central, simplemente. Al final, lo que tenemos sobre la mesa son dos visiones del mundo, completamente opuestas. Totalmente. Por un lado, la de Freud. El desarrollo femenino definido por una carencia, por la envidia. Una reacción a una falta. Sí, una psicología reactiva. Y por otro, esta propuesta. Una sexualidad femenina autónoma con sus propias sensaciones, impulsos y ansiedades. Que existen por derecho propio, desde el inicio. Y esto nos lleva a una pregunta de fondo muy importante, creo yo. A ver. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la experiencia y la psicología femenina si partimos de esa base? De que la sexualidad de la mujer tiene un origen propio. Sí, con su propia lógica interna, en lugar de ser siempre un plan B o una reacción a la masculina. Es que cambia por completo el marco de referencia desde el que miramos. Totalmente. Y nos deja con una última idea, para darle vueltas.
El ensayo sugiere que si esta sexualidad vaginal primaria es real, entonces esa intensa envidia del pene, que Freud veía como la causa de todo, podría no ser el punto de partida. podría no ser un impulso biológico original. Y aquí queda la pregunta en el aire. A ver, ¿Y si esa envidia no fuera la causa del camino que toma el desarrollo de una niña? Sino más bien una consecuencia. ¿una consecuencia de qué? De ansiedades más tempranas y profundas, relacionadas con su propio cuerpo. Ansiedades tan potentes que tuvieron que ser reprimidas, negadas, y dejaron que una idea más simple, la de la envidia, ocupara su lugar.